múltiples intentos para hacer que esta investigación básica conduzca a investigación aplicada. ¿Ya? Y lo hemos hecho desde esta plataforma múltiples veces. ¿Ya? El spoiler no ha funcionado. ¿Ya? Y lo que hicimos fue, en el año, bueno, desde siempre en realidad, yo tuve una pequeña vetita de emprendedor y de hacer cosas, entre las mil cosas que me gustaba hacer. Y cuando estaba en la universidad, lo estoy preparando estas charlas, me acordé que, claro, en el año 2001 yo tuve mi primer aproximación al emprendimiento y fue un kiosco que tenía la universidad. Mientras estaba haciendo el pregrado, armamos un kiosco que se llamaba El Tóxico, donde vendíamos completos, bebidas, dulces, no sé qué. Y ese fue el primer acercamiento al emprendimiento no científico, ¿no es cierto? Pero fue una intención de ir hacia allá. Y en el año 2020, 2014, con un estudiante que se acercó a mi laboratorio con una inquietud, y obtuvimos el primer startup, ¿no es cierto?, que se llamó Minotech, que fracasó en ese tiempo, pero dio lugar a una empresa que ahora es muy importante, que se llama Protera, ¿no es cierto?, que es una empresa que produce proteína, que está en Francia, muy grande. El inicio de esa empresa fue a través de este startup, ¿no es cierto?, Aminotech. En el 2017 tuve la suerte de que fui contratado por una empresa, una biotech de San Francisco, para armar sus laboratorios de investigación allá y acá. Y tuve la mayor suerte de que la Universidad Andrés Bello me permitió hacer esta locura, ¿no es cierto? Y eso, eh, de alguna manera, me acercó al mundo del emprendimiento, al mundo de la innovación ya más real, ¿ya? No tanto desde la academia como lo había vivido antes, sino que ya más real, en una empresa biotech de verdad. Claro, la empresa biotech quizás es un mal ejemplo, no terminó muy bien, ¿no es cierto? Quizás es una mala historia que podemos contar, ¿no es cierto? Como empresa de innovación o empresa tecnológica, pero por lo menos para mí fue una tremenda universidad, una tremenda aprendizaje. Y a partir de todo este aprendizaje, en el año 2019, en plena pandemia, 2019-2020, ¿no es cierto? Fundamos esta empresa Human Innovation, que fue un laboratorio que armamos en la casa, donde empezamos a hacer algo de innovación, ¿no es cierto? Y desarrollar algunos productos que efectivamente, que afortunadamente han funcionado. Y eso espero contarles también de esto levemente al final de mi presentación. Entonces, lo primero que les voy a contar, y aprovecho de agradecer inmediatamente a mi laboratorio, ¿no es cierto? El laboratorio de bionanotecnología, que se encuentra en la Universidad de Andrés Bello, allá en Santiago, que son estos muchachos, ¿no es cierto? Que me encanta esta foto, a pesar de que está la moda, pero aquí yo, mucho que salgo tan flaco, ya no voy a lo esa caricatura. Eh, y con ello, en este laboratorio que tiene cerca de 13 años, lo que hacemos es lo que sale acá, ¿no es cierto? Que es básicamente hacemos investigación básica que permita el desarrollo de aplicaciones que den valor agregado a las riquezas de Chile. Eso está establecido en nuestro ADN de laboratorio, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y también hacemos esto otro que está en azul, que yo ahora lo incorporé explícitamente, que no siempre lo hemos hecho, pero lo incorporé como parte de nuestros principios, que estas impacten a la sociedad. O sea, como investigadores tenemos el deber, desde mi perspectiva, de que la investigación que hacemos tiene que tener un impacto en la sociedad. Y eso tiene varias formas, ¿no es cierto? Varias posibilidades, pero es clave que lo hagamos. ¿Y cómo hacemos todo esto? Utilizamos las características únicas de los ambientes de Chile, sobre todo la gran cantidad de microorganismos presentes en estos lugares para desarrollar aplicaciones y desde luego darnos a conocer y dar estas aplicaciones a conocer a la sociedad. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que en Chile tenemos ambientes que no se encuentran en todos lados y que son una riqueza, ¿no es cierto?, genética, microbiológica tremenda que hemos explotado muy poco. Como ustedes saben, somos el país que está más cerca de la Antártica, ¿no es cierto? Tenemos facilidades, a pesar de que obviamente no es Chile, pero estamos muy cerca. Tenemos volcanes que son un tesoro también, donde hay microorganismos bien interesantes, ¿no es cierto? Bueno, obviamente el desierto de Atacama, que es muy amplio y tiene distintos ambientes, pero todos ellos muy atractivos. El bosque, etcétera. Y también tenemos muchos ambientes que debido a nuestra negligencia, ¿no es cierto?, están altamente contaminados y tienen una serie de problemas, no solo por la minería, sino por otras industrias. Y eso también desde el punto de vista microbiológico es súper interesante, porque hay microorganismos que se han seleccionado para soportar estas características. Entonces nosotros tomando esto, es básicamente con lo que hacemos investigación, que nos diferencia un poco de la investigación del mundo, y queremos dar el salto a hacer aplicaciones, que esto le ayuda a la gente en algún sentido lo que estudiamos o lo que terminamos. Pero, y quise partir así como por primera vez en esta presentación, y va a ser como un experimento, no contándoles de la ciencia, sino que contándoles un poco de lo que hacemos de actividades para la sociedad. ¿Ya? Que nunca las contamos mucho, y en realidad al hacer esta presentación me di cuenta que hacemos antes, porque es parte de nuestro espíritu y es súper importante. Hace 4 años nosotros hacemos una actividad que la organizó mi laboratorio, no solo yo, sino que todo el laboratorio,
que se llama Ciencia en Familia. Lleva 4 versiones, desde el año 2003, ¿no? Y esta instancia básicamente lo que hacemos es un día, un sábado en la mañana, invitamos niños y sus familias a que compartan nuestro laboratorio y otros laboratorios donde les hacemos actividades. Y les presentamos la ciencia a estos niños y a sus papás. Y esto partió en el 2019 con 15 niños y 10 papás, con todos los investigadores de mi laboratorio, que todos tienen que participar, todos los postdocs, estudiantes de doctorado, todos, porque es muy importante que ellos también contribuyan, ¿no es cierto?, a dar a conocer su investigación a la universidad. Teníamos un lab y 5 stands. Y no voy a entrar en detalle, pero quiero mostrarles el crecimiento. El año pasado lo hicimos en noviembre y fueron 65 niños, que son los que están acá. 70 papás, 25 investigadores, porque ya no solo fueron de nuestro laboratorio, sino que estamos invitando de otros laboratorios que quieren participar. 2 empresas, entre ellos una de la mía, desde luego, pero otras más, que fueron y contribuyeron y participaron a esto. Tenemos colegios que participan con stands acá, un centro de alumnos fue este año, 2 laboratorios y 10 stands. O sea, ha crecido exponencialmente. Y el impacto es tremendo, no solo para los estudiantes, o sea, para los chicos que van y sus papás, sino que también para los investigadores, ¿ya? Porque es una actividad que los acerca a la sociedad y resalta esta importancia de mostrar la investigación que hacemos, acercar los laboratorios a la gente para que no crean que somos extraterrestres, ni que somos todos genios, sino que piensen que los laboratorios son algo bien corriente, donde podemos hacer cosas bien interesantes y entretenidos, además, que eso es lo más importante. Otra cosa que hacemos también y que llevamos mucho tiempo haciendo son proyectos con escolares. ¿Ya? Hace 13 años y quizá un poquito más hemos hecho distintos proyectos con escolares, hemos recibido más de 100 alumnos de distintos colegios, donde hacemos proyectos de investigación con ellos, en que los recibimos en el laboratorio, y yo lo incorporo básicamente como tesistas, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, a hacer investigación. ¿Ya? Nos ha funcionado bastante bien. Muy orgullosos contamos que en el año 2003 ganamos el Mundial de Ciencia, o lo ganaron ellas en realidad con la investigación que hicieron, asesorada por nosotros y nuestro laboratorio, ¿no es cierto?, en el Junior del Agua, ¿cómo se llama?, en Estocolmo. Interesantemente, eso fue el 2013. Este año, chicas del Liceo 1 con un proyecto, ¿no es cierto?, que adjudicaron acá en Chile, van a ir a representar a este mismo concurso nuevamente y la estamos apoyando para que tengan las mayores chances de otro lado de competir y eventualmente ganar otra vez. Hemos desarrollado proyectos entonces con gente del C1. Este año estamos desarrollando también un proyecto muy hermoso con chicas y chicos de un colegio en Lota que hemos apadrinado, ¿no es cierto?, donde lo hemos ayudado a armar sus laboratorios de microbiología, mandamos investigadores que van para allá a hacer investigación. Yo también fui más de una vez, de hecho fui con mi hijo allá y lo pasamos genial haciendo investigación con estos chicos. Y estos todos son proyectos de microbiología, y también hemos hecho algunas locuras con algunos chicos donde hicimos alguna vez un proyecto de astrobiología. Y ahí nos enamoramos de estar y abrimos una línea de investigación de astrobiología, que hoy día no les voy a contar nada de eso, pero que es un área que nos encanta y que estamos desarrollando. ¿Ya? ¿Qué otra cosa también estamos haciendo? Y la empezamos hace 2 años. Hicimos un proyecto, o sea, hace más, en realidad hace 4 años, un proyecto de disminución del uso de plásticos no reciclables en los laboratorios. Nos dimos cuenta que en los laboratorios, nosotros hacemos mucha investigación, que queremos mejorar el mundo, la sustentabilidad, bla, bla, y somos los principales contaminantes de plásticos. ¿Ya? Y yo veía a mis estudiantes que les encantan las placas de plástico, los tubos de plástico, todo desechable. Y yo me acordaba en mi tiempo nosotros usábamos vidrio, pues, ¿ya? Y botamos muchos kilos de plástico. Entonces hicimos un proyecto básicamente en que trabajamos con las prácticas clínicas de odontología, analizamos mi laboratorio de investigación, cuánto plástico producíamos, y también los laboratorios de docencia, los laboratorios donde yo impartía docencia de laboratorio, calculamos básicamente cuánto plástico y las huellas de carbono. No les voy a contar todo esto porque sería muy largo, simplemente decirles que, por ejemplo, cada laboratorio de investigación usa alrededor de 150.000 ítems individuales de plástico anualmente, entre Eppendorf, puntas, unas puntas de distinto tamaño, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y también muchos tubos y placos. Y eso tiene una huella de carbono importantísima. Nosotros la calculamos para nuestro laboratorio y solo consideramos las puntas, las placas, los tubos, ¿no es cierto?, los Eppendorf, y básicamente nuestra huella de carbono es de 4 toneladas de CO2 que generamos como laboratorio. ¿Ya? Ese es mi laboratorio. Si esto nosotros lo extrapolamos al edificio de investigación, ¿no es cierto?, donde hay muchos laboratorios, lo que nosotros generamos al año son 12 toneladas de plástico. ¿Ya? 12 toneladas de plástico que equivalen a 250 toneladas de CO2 que estamos generando. O sea, la huella de carbono es horrorosa. Para nosotros neutralizar esta huella de carbono tendríamos que
plantar cerca de 3 hectáreas de bosque nativo. Y esto es el Parque Forestal allá en Santiago. Traté de buscar un ejemplo acá en Valparaíso, acá en Viña, pero no tuve tiempo. Pero es una extensión muy grande. Y esto es lo que producimos en un año. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos? Oye, ¿algo pasó ahí? Ahí está. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el laboratorio? Entonces, hicimos un proyecto donde empezamos a reemplazar lo que podíamos de plástico por vidrio, para disminuir nuestra huella de carbono y que no afectara eso a la investigación. ¿Sí? Y lo que logramos, ¿no es cierto?, es que bajamos nuestra producción, sobre todo empezando a utilizar tubos de vidrio y placas de vidrio, ¿no es cierto?, disminuimos un montón la placa y el tubo de vidrio, logramos disminuir la huella de carbono y pasamos de 2 toneladas a 0,3 toneladas. O sea, fue un impacto súper significativo, sin afectar, obviamente, la investigación que realizábamos. Y aquí hay un detalle un poco más fino, ¿no es cierto?, de lo que bajó, ¿no es cierto?, en términos de las placas, ¿cómo se llaman?, las distintas cosas que empezamos a utilizar ya reutilizables, no reutilizables, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, entre 2020 y 2023, cuando aplicamos este plan, usamos menos de 1000 ítems de plástico, o sea, desechamos menos de 1000 ítems de plástico, cosa que antes eran 10.000 los que hacíamos, ¿sí? O sea, bajamos significativamente sin afectar la calidad de nuestra investigación. Y muchas veces, y también quisimos hacerlo, porque hay veces que esto no es tan relevante cuando uno habla de toneladas de plástico, de CO2, ¿no es cierto? Lo que yo me voy a saltar uno y le voy a contar acá qué esto significa en plata. Quizás eso muchas veces, sobre todo a los PI, nos suena un poco más, ¿no es cierto? En el transcurso de un Fondesit regular, nosotros logramos bajar todo esto de plástico, ¿no es cierto? Este fue el Fondesit que tuvimos en ese año, y ese fue el otro Fondesit, donde instauramos básicamente este proyecto, bajamos un montón de consumo de plástico, pero básicamente nos ahorramos 6 millones de pesos. ¿Sí? 6 millones de pesos haciendo la misma investigación, bajando la huella de carbono brutalmente y ahorrando un montón de dinero. ¿Ya? Este es un plan piloto que estamos haciendo, ¿no es cierto? Yo quería contárselo así muy en general, porque hay mucha más información de esto, pero lo que queremos un poco es abrir los ojos, convencer a los investigadores de que podemos hacer con cambios muy leves, podemos hacer cambios significativos en el ecosistema, ahorrar dinero, ¿no es cierto? Y estar un poquito más consecuentes de alguna manera con este mensaje de que los investigadores queremos ayudar, desde luego, ¿no es cierto?, a la sustentabilidad y, ¿no es cierto?, del ecosistema. Eso en relación a la outreach. Ahora les cuento un poco de la investigación. ¿Ya? Las líneas de investigación de mi laboratorio, la principal es esto que observan acá, esta imagen que nos encanta. Esta imagen es una bacteria que está produciendo nanomateriales fluorescentes en este caso, está produciendo quantum dots. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es estudiar esto, cómo una bacteria puede producir esos quantum dots. Esa es la línea principal de investigación del laboratorio. ¿Ya? Pero además, en paralelo, tenemos muchas líneas. La verdad que nos encanta investigar todo lo que podemos investigar. Y una de ellas que también nos atrae mucho y que la realizamos por solicitud o en un proyecto que tuvimos con la US Army, ¿no es cierto? Fue básicamente una línea de investigación que estaba asociada a la degradación de materiales energéticos, en realidad explosivos. ¿Ya? Y lo que hicimos acá fue estudiar y encontrar bacterias en distintos ambientes de Chile que eran capaces de degradar TNT. ¿Ya? Lo interesante de esta investigación, que aquí están los artículos que publicamos en relación a eso, es que logramos encontrar una bacteria que a la fecha es la más eficiente para degradar TNT, pero además esta bacteria utiliza, al parecer tiene enzimas nuevas, aunque tienen mecanismos nuevos de degradación de este explosivo. ¿Ya? Esta es una línea de investigación que tenemos un poco congelada y que la estamos reactivando ahora por solicitud, principalmente de otros países, de Holanda mayoritariamente, en que están teniendo estos problemas. Me quedé pegado. Ahí sí. Otra línea de investigación que hemos desarrollado con muchas ganas es la bioremediación de hidrocarburos, pero en presencia de metales pesados. ¿Ya? Acá lo quisimos hacer, porque hay mucha gente que lo hace acá y aquí mismo, mucha gente que estudia y tiene mucha experiencia en esto, nosotros quisimos darle una variación y estudiar qué pasaba con la degradación de hidrocarburos, pero cuando hay metales pesados, ¿qué pasa con las rutas metabólicas? ¿Qué ocurre? Porque en general, lo que hemos observado, sobre todo en Antártica, es que las zonas contaminadas con hidrocarburos, como dicen, en general tienen muchos metales pesados, tienen mucho cromo, tienen cadmio, tienen otros metales. Y eso desde luego que afecta la forma en que las células, las bacterias se pueden comer un hidrocarburo, pueden interaccionar. Entonces hemos desarrollado una línea de investigación en ese sentido que todavía está en evolución, ¿no es cierto? Y recientemente publicamos un proyecto INAX que nos va a ayudar un poco a avanzar más en esto. Y el paso que sigue, lo que queremos hacer ya es probar in situ. Ya queremos probar básicamente las bacterias, lo que hemos hecho, si efectivamente funcionan in situ.
Otra línea de investigación, y también muy cortito les cuento, es bioproducción de hidrógeno. Hicimos una tesis de doctorado en que queríamos usar nuestro conocimiento de quantum dots, de producción de nanopartículas por bacterias, para ver si con eso podríamos potenciar la producción de hidrógeno. ¿Ya? Y funcionó a escala piloto, desde luego. Esto lo hicimos en colaboración con gente de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿no es cierto? Está en desarrollo, pero lo que logramos con esto es que los quantum dots son como una antena que en presencia de luz, básicamente, son capaces de lanzar electrones, si ustedes quieren. Y esos electrones se pueden ir a distintas moléculas, por ejemplo, una hidrogenasa, una enzima, y esa enzima aumentar la producción de hidrógeno. ¿Ya? Esa idea la estamos desarrollando y obviamente que queremos llevar a bioreactores y que sea una forma de producir hidrógeno estamos pensando un poco en una tecnología que va mucho más adelante de lo que se propone ahora como novedoso, ¿no es cierto? Así que esto está en pañales, pero estamos, ya hicimos los primeros pasos hacia eso. Una línea de investigación que tenemos, la biodegradación de plásticos por bacterias, ¿no es cierto? Esta está muy de moda. Hay varios grupos, muchos grupos en el mundo que están trabajando en eso, pero desafortunadamente estamos medio estancados porque no hay muchas bacterias nuevas ni muchas enzimas nuevas que puedan hacer eso. Para suerte de nosotros, logramos encontrar una bacteria bien peculiar que degrada distintos tipos de plásticos, degrada muy bien PET. Estamos ahí determinando, porque al parecer es capaz de degradar PVC, lo cual, si fuera cierto, sería una locura, ¿no es cierto? Porque eso no está descrito de buena forma. Pero lo interesante es que esta bacteria además tiene enzimas nuevas y rutas metabólicas nuevas que degradarían el PET y degradarían estos compuestos. ¿Ya? Esto lo estamos estudiando, nos adjudicamos recién un proyecto en la universidad para estudiar más en detalle todo este proceso. Una línea de investigación que estamos desarrollando tiene que ver con el estudio de los microorganismos presentes en vinos. Yo como amante de vinos y sobre todo de este vino Don Melchor, que no lo he podido probar tanto porque fue muy caro, desarrollamos un proyecto en que quisimos entender cuáles son los microorganismos que hacen que estos vinos tengan estas características. Y lo que estamos haciendo, porque esto está en un work in progress, hemos analizado toda la etapa de la producción del vino, desde el suelo, la planta, las bayas, todo, y estamos analizando todas las comunidades de microorganismos que están ahí, porque lo queremos asociar con todas las propiedades físico-químicas del suelo, las propiedades de la planta y las propiedades del vino. Estamos en esa etapa con dos vinos, con Don Melchor y Albavía, que son los vinos más caros que existen en esta línea. Nos adjudicamos recientemente un proyecto importante de un conchituro para esto, ¿no es cierto? Esto va a ser una tesis de doctorado, y estamos en varias postulaciones a proyectos, o sea, perdón, a FONDER y a otros para poder avanzar en esta línea. Y un último proyecto, una última línea de investigación que estamos desarrollando, también es un proyecto que adjudicamos recientemente, que es un fondo de investigación en salares, ¿no es cierto? Nos fuimos al salario, en este caso, recientemente en 2020, en marzo fuimos 10 días, estamos muestreando ya una maravilla, un lugar inexplorado, muy poco explorado, ¿no es cierto? Donde estamos buscando bacterias y nuevas, bacterias interesantes, pero sobre todo bacterias que nos puedan servir para la biorecuperación de litio y de cobalto desde baterías. No voy a entrar en mucho detalle, pero créanme que esta imagen que está acá es una sal de litio cobalto, que es lo que está en la mayoría de las baterías y que es altamente tóxico, ¿no es cierto? Y encontramos una bacteria que logra tolerar altas concentraciones de eso, pero lo más interesante es que se acerca al litio cobalto y forma un biofilm alrededor de él, que es lo que nos está. ¿Sí? Pues no tenemos idea cómo ocurre, qué pasa, sabemos que hay unos surfactantes metidos, no hemos dado mucha vuelta en eso. Estamos ahora haciendo una tesis de doctorado, pero además hemos encontrado después de esta expedición un montón de cosas interesantes de bacterias. Encontramos algunas plantas donde estamos estudiando microorganismos que habían ahí. O sea, está saliendo una línea de investigación, pero fantástica, a partir de este estudio. Bueno, y acá estamos participando con dos empresas porque está ya como un proyecto nuevo, ya, no sé yo, lo estamos asociando directamente queremos asociar la investigación básica con la investigación aplicada. Y para hacer eso, metimos dos empresas inmediatamente, desde el principio del proyecto. Entonces estamos haciendo, obviamente, parte de la investigación para entender todo lo que ocurre ahí, pero parte de la investigación que estamos haciendo de la mano con estas empresas para generar inmediatamente productos que puedan ser interesantes para ellos. Esta empresa es A&L Biologicals desde Canadá, ¿no es cierto?, experta en bioestimulantes y todo lo relacionado con microorganismos en la agricultura, ¿no es cierto? Y con ello estamos trabajando para poder hacer eso. Esas son las líneas que estamos desarrollando y les voy a contar brevemente un poco la línea principal para poder hablarle un poco más de ciencia, ¿no es cierto?, que es la producción de nanomateriales con bacterias. Básicamente, en una caricatura, lo que nosotros hacemos es usar las bacterias como una biofábrica de distintas nanopartículas. Entonces le damos un precursor metálico y esa bacteria lo que hace es convertir eso en una nanomaterial. Eso es básicamente lo que hemos estudiado durante estos 13 años. ¿Ya? Y nos hemos enfocado en las nanopartículas fluorescentes o los quantum dots, que son
¿no es cierto? Como dice arreglos cristalinos de átomos que forman un núcleo, que para que se lo imaginen es básicamente eso, del tamaño nanométrico, 1000 átomos, 10.000 átomos bien ordenados de estos elementos. Esa es una microscopía electrónica de esa caricatura, ¿no es cierto? Donde se ven los átomos bien ordenados, ¿cierto? Y la gracia de estos cuantos núcleos que son fluorescentes. Y la fluorescencia es proporcional al tamaño. Los chiquititos son violeta o azul y los más grandes son la misma composición, solo cambia el tamaño y cambia su propiedad espectroscópica. Es súper interesante. Esto es tan interesante que en el año 2003, investigadores que hicieron los primeros métodos para producir químicamente este asunto ganaron el premio Nobel. Hace 2 años. ¿Ya? Y por todas las aplicaciones que tiene básicamente. Entonces nosotros hace 15 años dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer métodos para hacer esto, pero más biológicos. Esa fue nuestra aproximación. ¿Ya? ¿Cómo se sintetizan los quantum dots químicamente? Que fue un poco lo que les dio a esta gente el premio Nobel. No voy a entrar en mucho detalle, pero créanme que usa altas temperaturas, ¿no es cierto? Ambiente anaeróbico, lo que le encanta a los químicos, ¿no es cierto? Cosas que los biólogos no usamos tanto, altas temperaturas, compuestos tóxicos y una serie de cosas. Y esto hace que los costos de producción sean más o menos altos, ¿no es cierto? Entre 3 millones a 4 millones de gramos de este tipo de quantum dots, y las nanopartículas son relativamente bastante tóxicas, o eran bastante tóxicas, ahora un poco menos. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar un método químico, que llamamos biomimético, en el cual bajamos todas estas condiciones, ya no usamos alta temperatura, usemos moléculas biológicas, hagámoslo lo más similar a una célula, pero en tubo en serio, sin células. Y después con ese conocimiento, usémoslo para hacer una biosíntesis. Esto fue como partió la línea de investigación cuando yo era un postdoctorado, esta fue la idea. Y lo que hicimos fue desarrollar este método biomimético, ¿no es cierto? Y acá hay algunas señas del laboratorio en que yo estaba. Usamos telurito de potasio, ¿no es cierto? Que era lo que estudiábamos con Claudio Vázquez. Usamos glutatión, que era una molécula que sabíamos que interaccionaba con el telurito, y usamos cambio para hacer quantum dots, en este caso, de cambio de teluro. Y lo podíamos hacer a 37 grados, ¿no es cierto? Y los costos de producción ya no eran 4 millones, sino que eran $50 en ese tiempo, del grano. Esto lo patentamos, fue de hecho mi primera patente en la universidad, lo presentamos la patente en el año 2011 en la Universidad de Santiago y nos otorgaron la patente en el año 2017 en Estados Unidos, después de 6 años. Y cuando nos otorgaron la patente en Estados Unidos, me llamó la gente de la universidad y me dice, oye, nos dieron la patente, ¿a quién se la vendemos? En el año 2017. Para ese entonces esta tecnología ya estaba obsoleta y yo ya había hecho 3 o 4 patentes que superaban esta misma tecnología. ¿Por qué les cuento esto? Quizás por un tema que después espero desarrollar en más profundidad, que es ese desacople que hay entre hacer innovación de verdad y lo que muchas veces las catedrales que son nuestras universidades creen que es hacer innovación de verdad. En una empresa esto no hubiera pasado, el primer día esto ya estaría vendido. Antes de patentarlo en su modelo de negocio ya tendrían claro quién se lo va a vender. No esperarían 7 años, porque al final esto se convierte en una pérdida de plata gigantesca, ¿no es cierto? Y además atrasa los proyectos de investigación. ¿Ya? Siempre digo esto, pero me van a echar Esto lo que hicimos después de fue publicar un paper, ¿no es cierto? Fue nuestro primer paper de biosíntesis, que está acá, ¿no es cierto? Estamos con Claudio Vázquez. Y solo un detalle interesante, que en ese paper, en ese año, nos dimos cuenta que las bacterias, cuando estaban sintetizando estos nanomateriales fluorescentes, se veían unas estructuras pequeñitas, mira como esas que están ahí, no sé si las ven, ahí las marcamos. Y la fluorescencia se acumulaba en esas estructuras. En ese tiempo no teníamos idea de qué pasaba con eso. No había ningún reporte de células en presencia de minerales o de metales que hicieran ese asunto. Y nosotros propusimos que esto podría ser eventualmente minicélulas. Fue en 2011. Todas las charlas que yo hice desde el 2011 hasta como el 2020 contaba esta misma historia y la contaba así como que no sé qué pasado, que había acá, no sé qué. Y tiene un final feliz que les voy a contar como 3 o 4 diapositivas más. Luego de ese primer paper nos centramos en estudiar las nanopartículas de metal sulfuro, ya no solo con cadmio, sino que todos los metales que tengan sulfuro. Y nos enfocamos en cobre, en litio, que es los que le interesan a Chile, y algunos otros, ¿no es cierto? Para tratar de asociar un poco más a nuestra realidad. Y esta es una foto de una nanopartícula nuestra, todos sus puntitos son átomos, que yo siempre la muestro con mucho orgullo, porque fue la primera vez que pudimos ver una nanopartícula con esa definición. ¿Ya? Y ahí se ven los átomos, es una maravilla. Obviamente no lo pudimos hacer acá en Chile, no hay microscopio para poder hacer eso, lo hicimos en Argentina, pero está fantástico y nosotros, por fin a los estudiantes que habían trabajado en esto, les pudimos mostrar que esto es una nanopartícula. Ahí está su átomo. En resumen, a la fecha, después de estos 13 años, nosotros lo que hemos descrito
son métodos biológicos de síntesis de nanopartículas de cadmio de azufre, cadmio de teluro, ¿no es cierto? Que son las que les comentaba. Inventamos métodos para hacer nanopartículas completas. ¿Por qué decimos esto? Porque estas emiten el infrarrojo, que es súper útil para aplicaciones biomédicas. Desarrollamos el único y el primer método de biosíntesis de nanopartículas de litio con bacterias. Hemos desarrollado diversos métodos para hacer nanomateriales de cobre, pero no las clásicas de óxidos de cobre, sino que también de cobre indio azufre, que se usan en celdas fotovoltaicas, de cobre azufre, que se usan como contra-electrodos, de óxido de titanio, desde luego, no sé, que son fotorreactivas, y recientemente, y esto espero que me den tiempo para contarles, el Departamento de Defensa de Estados Unidos nos contrató para que desarrolláramos métodos de hacer nanopartículas con metales raros. ¿Ya? Todo eso nos ha permitido publicar y hacer patentes, que son las que están acá, ¿no es cierto?, asociadas a cada uno de estos temas. Quizás, y esto lo pongo un poco para dar el mensaje de que, obviamente, todo lo que tenemos que hacer tiene que patentarse, perdón, no tiene que publicarse, ¿no es cierto?, porque eso nos sirve a la comunidad para que podamos avanzar con este conocimiento. Porque esto lo podemos usar como base para ir mejorando y hacer otras cosas, y obviamente es la métrica para todos nosotros como investigadores. Permitir a Francisco para que me deje pasar. No, es que él tiene más también. ¿Cómo es eso? Entonces, en base a estos 3 años de investigación, el resumen es este mecanismo, que no les voy a explicar, no se asusten, pero este es un modelo que estamos publicando ahora en un review, que tenemos que mandar, espero, esta semana. Y acá describimos, básicamente, este es el resumen de los 40 papers que hemos publicado en relación a esto, donde entendemos hasta cierto grado qué es lo que pasa en la célula cuando sintetiza este tipo de nanomateriales. ¿Ya? El resumen de todo lo que hemos visto. ¿Ya? Donde sabemos cómo entran los elementos, las sales los iones a la célula, cómo el metabolismo del azufre participa en esto, el metabolismo del fosfato, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese detalle, aunque quizás a esta audiencia le podría interesar esto, pero nos demoraríamos mucho. Y espero que cuando publiquemos el review se lo puedo mandar para que lo vean. No, sí quiero enfocarme en una pregunta que es súper interesante. ¿Por qué una bacteria haría esto? ¿Por qué una bacteria que yo la intoxico con un metal produciría un nanomaterial? Esa pregunta no estaba resuelta. Nosotros no sabíamos por qué lo hacíamos. Muchas veces, y en varios papers dijimos, esto puede ser un evento de casualidad, ¿no es cierto? La célula se está intoxicando y parte de las cosas que hace, bueno, forma un nanomaterial. Pero poco a poco los antecedentes nos llevaron a establecer que esto podría ser un mecanismo de respuesta a los metales. ¿Ya? Y hemos trabajado en eso. Les voy a mostrar algunos ejemplos, algunos experimentos que sustentan esa. Por favor, créanme que esto que observan acá, todos esos puntitos que están ahí, son pellets de bacterias, ¿ya? Bacterias que concentramos. Y esto está expuesto al transiluminador. Los que tienen en su laboratorio, la luz UV, expusimos esos pellets a ese transiluminador en cultivos que expusimos por distinto tiempo a cadmio, distintas concentraciones de cadmio, en condiciones de producción de los nanomateriales. El cadmio es un elemento súper tóxico. Y lo que observamos es que en las distintas concentraciones había fluorescencia. Los pellets con distintos colores de fluorescencia. Y cuando la viabilidad de esos cultivos, Francisco lo vamos a bloquear porque segunda. Cuando analizamos la viabilidad de esos cultivos, nos dimos cuenta que en la mayoría de estos casos no teníamos un efecto significativo en la viabilidad de las células. Es decir, estábamos intoxicando las células no se estaban muriendo, no estaban recibiendo el impacto de este tóxico y además se estaban poniendo fluorescentes. Y después cuando analizamos el contenido intracelular de los metales, nos dimos cuenta, que sería el azul, que a los distintos tiempos el contenido intracelular del metal aumentaba. ¿Qué quiere decir esto? Si juntamos todo esto, o sea, las células no se están muriendo al exponerlas, están produciendo nanomateriales y los metales, el cadmio en este caso, se acumula adentro de la célula. Todo eso apuntaba a que esto eventualmente es una forma en que las células acumulen estos metales de una manera no tóxica, ¿sí? Porque no está afectando su crecimiento. Si ustedes se imaginan esto, esa es una célula que está produciendo nanomateriales. Todos esos puntitos son nanopartículas, ¿sí? Son 2 células en realidad que están produciendo nanomateriales. Por ejemplo, entonces cada célula tiene más de 100 nanomateriales.
cada nanomaterial, cada nanopartícula, dependiendo del tamaño y de la composición, tiene entre 10.000 hasta 17.000 átomos o más, podría tener, de este elemento. Imagínense en el caso del cadmio, donde una célula normalmente debería tener 0 átomos de cadmio. No tiene cadmio. Por lo tanto, la capacidad de acumulación de átomos de cadmio a través de los nanomateriales dentro de la célula es altísima. Y estos, al estar encapsulados, porque además, bueno, tiene una cubierta de proteínas y de biomoléculas, básicamente lo inactiva. ¿Ya? Entonces, es una forma en que la célula acumula un montón de metal y evita que ese metal interaccione con el ADN, con otras proteínas y le haga daño. ¿Ya? En el caso del cobre, una célula de cobre normalmente puede tener cerca de 6.000 átomos de cobre, su enzima, etc. 6.000 átomos. Cada nanopartícula puede acumular cerca de 15.000 a 17.000 átomos de cobre. Por lo tanto, es tremendamente eficiente para secuestrar básicamente el cobre que podría estar dañando las estructuras de la proteína. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré donde había como estas minicélulas? Bueno, después de 10 años conseguí y convencí a un estudiante de magíster que se pusiera a estudiar eso. Y lo que descifró él es que, obviamente, ¿no es cierto?, que la fluorescencia, como ya habíamos visto, se acumulaba en estas células chiquititas, y cuando miramos con el microscopio electrónico nos dimos cuenta que lo que se formaba era esta estructura. Y esas estructuras están descritas para otros modelos, nunca para metales, como minicélulas, que son básicamente células que se generan a partir de una replicación, ¿no es cierto?, aberrante de la célula, pero que no tienen DNA, ¿no es cierto?, no son viables, y donde la célula muchas veces bota proteínas, se ha descrito para proteínas mal plegadas. En este caso, encontramos que en esta minicélula se encontraban los nanomateriales, los que se las nanopartículas. Súper interesante, porque esto sería una forma en que la célula acumula primero las nanopartículas y después las junta todas en esta minicélula y las elimina. ¿Sí? Con otras cosas que estamos estudiando, otras cosas de desecho. Y a partir de esto pudimos publicar, uno es un paper este año y otro el año pasado, que lo hizo justamente este fue el alumno Felipe Valenzuela que creyó en esta historia y publicamos este nuevo mecanismo, ¿no es cierto?, donde básicamente las células, al ser intoxicadas con un metal, forman nanomateriales, estos nanomateriales se acumulan en minicélulas y la célula puede expulsarlo a través de esta minicélula que no es viable y esto se acumula en estas células pequeñitas, ¿no es cierto?, que están acá. De eso publicamos en este paper, es uno de los papers más importantes del área de la bionanotecnología, con altísimo índice de impacto. Estamos probando ahora qué pasa con otros metales. Estamos probando con casi todos los metales que podemos para ver si este fenómeno ocurre y es diverso. Como parte de nuestra investigación, nos hemos enfocado también en estudiar la biosíntesis con microorganismos de ambientes extremos. ¿Ya? Hemos querido ir a distintos lugares, como les contaba en un principio, y buscar bacterias que puedan hacer nanomateriales, pero con un fin de saber si los microorganismos que encontremos en esos ambientes pueden producir nanopartículas que tengan propiedades distintas, ¿ya? Propiedades diferentes. ¿Sí? Y por eso hemos viajado muchísimo, que es parte de lo entretenido de este trabajo, ¿no es cierto?, a la Antártica, al desierto y a otros lugares, para estudiar esto. Y les voy a contar solo de un lugar, que es el que más me gusta a mí, que es la reunión en la Antártica, ¿no es cierto?, que se encuentra ahí en el medio de la Antártica, y que es el lugar más extremo que yo conozco, por lo menos, mucho más extremo que el desierto de Atacama y otros lugares, ¿no es cierto? Porque en este lugar no hay agua líquida, para empezar, no hay agua líquida. Las temperaturas en promedio son entre menos 20 y menos 30, en el invierno llega a menos 50. Pasa 7 o más, 7 o 8 meses en oscuridad total durante el año, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este lugar no hay descrita vida macroscópica. Obviamente no hay plantas, no hay insectos, no hay nada. Lo único que se ha encontrado, se ha descrito algunas bacterias, algunas levaduras, algunos microorganismos que vienen. Entonces, ideal para poder ir a estudiar. Entonces nosotros hemos ido, perdón, un par de veces a buscar microorganismos acá. Este es mi lugar preferido, que se llama Elephant Head, ¿no es cierto? Y en una de las expediciones pudimos ir a este lugar. Esta expedición nos acompañó un grupo de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, y del Ejército, porque las expediciones estaban súper complicadas y nos permitieron llegar acá a tomar estas muestras. Y en esta muestra hemos aislado microorganismos, hemos estudiado metagenómica, una serie de cosas, lo que hacemos siempre. Pero un día, con el propósito de encontrar bacterias nuevas, hicimos un experimento que generalmente no nos había funcionado, pero en este caso no funcionó. Que fue una mezcla de curiosidad y mucha suerte. En que usamos como sustrato para el crecimiento del microorganismo el mismo suelo que encontramos. Molimos el suelo, hicimos bien, lo autoclavamos y usamos eso como medio cultivo. Le pusimos algunas vitaminas, un par de cositas, un par de polvos mágicos, ¿no? Y lo dejamos creciendo.
Y nos dimos cuenta que luego de los 21 días apareció una bacteria. Y esta aumentaba en el tiempo. ¿Ya? Bueno, esta bacteria, que fue una bacteria del género Helicobacter, y que, para suerte de nosotros, también era altamente resistente a la radiación ultravioleta. Este es un experimento donde comparamos a Escherichia coli con esta bacteria a distintos tiempos de exposición, ¿no es cierto?, distintas dosis, y esta bacteria resistía mucho más que coli y que otras bacterias que habíamos seleccionado. En este lugar les comenté que en el glaciar Unión tenemos 4 meses en que no hay noche. El sol está todo el día ahí, por lo tanto la radiación más el albedo, ¿no es cierto?, es brutal. Por lo tanto, estos microorganismos, algunos tienen esa capacidad. Y probamos si esta bacteria era capaz de hacer nanomateriales, además. ¿Sí? Estas son las nanopartículas fluorescentes que produce la bacteria. No hay muchos detalles, estas son las características espectroscópicas, los tamaños que determinamos por DLS, pero lo más bonito es que cuando las miramos en el microscopio electrónico, encontramos como nunca que las nanopartículas tenían una poca dispersión de tamaño y una estructura bien definida, tenía unos hexágonos maravillosos. Nunca habíamos encontrado algo así biológico. Y más encima, que no lo mencioné, esta fue la primera vez que se describió una síntesis de nanomateriales a 4 grados. Si se acuerdan, los nanomateriales químicos eran 350, 800 grados. Nosotros acá logramos hacer a 4 grados y ordenaditas con eso. Cuando esa misma bacteria la utilizamos para hacer nanomateriales, pero a 28 grados, el sistema se nos desordenó. Funcionaba fantástico para hacer nanomateriales, pero las formas que encontramos fueron triángulos, bastones y algunos hexágonos. ¿Sí? Básicamente algo está pasando en el proceso que se está desordenando. Pero no tenemos idea de qué está pasando, pero estamos súper excitados por saber qué es lo que va a pasar y, o sea, qué responde a eso. Probablemente sean proteínas o algo que esté desarrollando eso. Bueno, esta bacteria, básicamente, esta Enterobacter, producía nanomateriales que además las nanopartículas eran muy tolerantes a la exposición a radiación. Este es el experimento de nanopartículas que hicimos en Escherichia coli a distintos tiempos de exposición, 20 minutos de radiación ultravioleta, y si se fijan acá se apagan, ¿no es cierto? En este caso la expusimos y la fluorescencia, perdón, porque no hay bacterias, son los cuantos no se apagaron. Entonces, lo que hacían estas bacterias era producen nanomateriales que son más tolerantes a la radiación. No sabemos de nuevo por qué pasa esto, y este proyecto lo hicimos porque nos lo pidió o lo postulamos a la Fuerza Aérea de Estados Unidos porque ellos están interesados en desarrollar nanomateriales que sean mucho más tolerantes a la radiación, obviamente para todos los equipos aeroespaciales y los que están expuestos a la radiación. Estamos estudiando qué es lo que explica esto, por qué está ocurriendo esto. De nuevo creemos que son algunas biomoléculas, pero no tenemos ni la más mínima idea de qué podría ser. Y para terminar esta historia de manera súper linda, esta bacteria Enterobacter la estudiamos, la secuenciamos, hicimos un montón de análisis y corresponde a una nueva especie de bacteria. ¿Ya? Y esta bacteria la nombramos en honor justamente al investigador que les comentaba un minuto, al doctor Claudio Vázquez, ¿no es cierto?, que fue mi mentor y amigo, ¿no es cierto?, que nos formó y que fue con la primera persona que yo viajé a la Antártica. Esta fue nuestra primera experiencia en la Antártida, nuestra primera expedición, la peor expedición que hemos hecho desde mi grupo, las peores muestras, sí, pero horroroso, pero lo pasamos chanco. Y aquí estábamos haciendo lo que sabíamos hacer con el Claudio, ¿no es cierto?, con un hielo minerario tomando esterilizando. Bueno, y esta bacteria que está ahí, Enterobacter baskesi, ¿no es cierto?, la nombramos en honor a él. Dice el paper justamente de ese. Con todas estas muestras y toda esta expertise, a la fecha hemos sido capaces hemos descubierto 5 especies nuevas de bacterias. Si contamos la de Peumann, 6 o 7 tenemos en realidad. Son 5 oficiales que hemos descrito. Después hicimos un análisis para saber todas las especies nuevas que había descrito Chile, y son cerca de 70 especies nuevas que han descrito chilenos, que han sido publicadas por chilenos, no con sueldos de Chile que han publicado alemanes, sino que equipos chilenos, ¿sí? Y esto nosotros lo hemos descrito en estos últimos años. Lo que quiero decir con esto es que hay un potencial gigante para encontrar cosas nuevas. Esto valida la idea de que esto es un tesoro genético que tenemos que ir a buscar. Bueno, como les decía, las 5 bacterias, una la nombramos en honor a Claudio Vázquez, otra la nombré en honor a mi hijo, que se llama Pseudomonas emilianoni, otra en honor a mi hija, que se llama Violeta Parra, que le llamamos Pseudomonas violetales, otra Pseudotrobacter, que le queríamos poner Quantum Dot, pero no nos dejaron, tuve que ponerle Quantipuntorum, y otra que la nombramos Rodolfo Navarrete, y esta fue en honor al comandante del grupo que nos llevó al glaciar Unión y que desafortunadamente falleció en el Hércules, que cayó cuando viajaba a la Antártica hace como 4 años. Si se acuerdan que bueno, ahí va este capitán que había ido con nosotros y nos había ido a la Antártica, así que decidimos, en honor a él y en honor a todas las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que nos llevan hacia allá y que nos cuidan un montón cuando vamos a estas expediciones,
nombrar esta bacteria en honor a él. ¿Ya? No le hemos dicho todavía a la gente de las Fuerzas Armadas, pero lo queremos hacer porque queremos que sea un gesto, por lo menos de mi lado y de nuestro laboratorio, de encuentro, ¿no es cierto?, de la ciencia con nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros interaccionamos mucho más con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que con las Fuerzas Armadas de acá, y eso no. No, bueno, acá les puse simplemente vamos a mostrar una foto de las bacterias que son hermosas, ¿no es cierto? Estas pseudomonas violetae. Con este hicimos un proyecto escolar con estas chicas del Liceo 1 que ganaron. Y aquí sale, justamente con Mijael, cuando nos vinieron a visitar. Y ellas, a estas pseudomonas violetae, que las utilizamos en honor a Violeta Parra también, hicieron ese cartoon y ese es el esquema con que nos vamos a ir a presentar al mundo, ¿no es cierto?, de esta bacteria en honor a Violeta Parra. Esta era, bueno, la pseudomonas melanoli, que la publicamos, ¿no es cierto?, en ese artículo. Estas son las otras dos también que las publicamos, ¿no es cierto?, en esta revista, que es muy exigente, entonces te queda especializada ya en este. De acá, fíjense las características de las bacterias, son bien peculiares, son súper lindas. Bueno, esperamos que estamos estudiándola ahora en detalle, pero más información. Y en lo concreto, entonces, ¿cómo contribuyó esta bioprospección que realizamos al estudio de la biosíntesis de nanomateriales? Y en una diapositiva, que está en una, por ejemplo, encontramos que microorganismos acidófilos que crecen a pH 2 o 3 son capaces de producir nanomateriales a pH ácido. Y que estos nanomateriales toleran ese pH ácido. Esto no es normal. Cuando hay un nanomaterial de los comunes, de los cuantos lo pongo a pH ácido, se desarma. En este caso, las bacterias algo le entregan que permiten que estos quantum dots toleren ese pH. Estos son los papers que publicamos a partir de eso. Con microorganismos adófilos de la Antártica describimos por primera vez la síntesis en presencia de sal. La fuerza iónica afecta el proceso de síntesis, es un tema en muchos procesos de síntesis. En este caso, estas nanopartículas se hacen en presencia de sal, pero además toleran la sal. ¿No es cierto? Que es súper atípico. También lo publicamos. Publicamos por primera vez la síntesis a baja temperatura a 15 grados y publicamos también con estos microorganismos la síntesis de nanopartículas que eran resistentes a UV, como les comentaba, de 4 grados. De todas estas, que son investigaciones súper nuevas, súper nobles, súper interesantes, no tenemos idea por qué ocurre este fenómeno. Y es parte de lo que estamos estudiando. Acá tenemos un tesoro que nos ha faltado tiempo para explorar, cuáles son las proteínas, qué es lo que ocurre, que explica que estas nanopartículas pueden. Porque si logramos encontrar eso, ya no tenemos que hacer la síntesis en la bacteria, sino que hacemos una síntesis química y le ponemos la biomolécula y le damos esa propiedad. ¿Sí? Y eso es un poco hacia donde queremos ir. ¿Cómo podemos aprovechar este conocimiento de vanguardia para generar innovación? Hasta el minuto le he contado mucha investigación, súper interesante, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo esto lo convertimos en innovación que alguien pague? Porque esté dispuesto a hacer un producto que alguien pague, ¿cierto? Para cerrar el ciclo. Lo que hicimos fue en este tiempo investigar y manejar, hacer bioingeniería, manejar el proceso. Y en resumen, y voy rápido acá, nosotros tenemos métodos para hacerla, ya hemos descrito métodos para hacer la nanopartícula dentro de la célula, para hacerla afuera, que favorece la purificación, para hacerla en el periplasma, miren esa foto maravillosa con el periplasma, para hacerla en los polos como están acá, o incluso en minicélulas. O sea, podemos manejar el proceso para que las nanopartículas, las células la hagan donde nosotros. Y también hemos hecho ingeniería para hacer distintos tipos de nanopartículas. Por ejemplo, acá hicimos unas nanopartículas que se llaman Corchel, que tienen un tipo de nanomaterial adentro y otro afuera, y esto es ideal para las celdas solares y para tecnología fotovoltaica, que lo publicamos en el año 2019. Hemos desarrollado nanopartículas hechas por bacterias, ¿no es cierto?, que sufren un proceso de cation exchange, ¿no es cierto?, y pueden convertirse en nanopartículas ternarias, o sea que sean una mezcla de cadmio, azufre y plata, y después pasan a solo plata, donde son infrarrojas. Y también hemos hecho nanopartículas magnéticas, ¿no es cierto?, dopándolas con manganeso. En resumen, lo que les quiero decir es que hemos desarrollado conocimiento para manejar como nosotros queramos las propiedades de esta nanopartícula. Con este conocimiento, en el año 2023 se acercó a nosotros el Departamento de Defensa de Estados Unidos y nos dijo, ¿sabe qué? Estamos contra interesados en los metales raros. Trump está hinchando en este minuto, ¿no es cierto? Está presionando a Ucrania justamente para que le den metales raros, ¿no es cierto? Estamos súper interesados en desarrollar tecnologías con metales raros. Nos ayuda a desarrollar métodos de síntesis microbiana de nanomateriales de metales raros. En el estado del arte nunca se ha escrito nada similar, de hecho se sabe muy poco de cómo interaccionan los metales raros con las bacterias, hay poco, no hay tanta información al respecto, así que nos embarcamos en ese proyecto, modificamos nuestros sistemas clásicos, ¿no es cierto?, que hemos hecho por otras nanopartículas para hacer estas nanopartículas de metales raros, y para contarles la historia un poco más resumida, logramos hacer, por ejemplo, en este caso, nanopartículas de terbio. Lo interesante es que fueron muy pequeñitas, de menos de 5 nanómetros, ¿no es cierto? Acá, si se fijan, acá está la nanopartícula y se ve
los planos, ¿no es cierto?, como están ordenados los átomos en este caso. Muy, muy buenas nanopartículas. Cuando miramos la composición de estas nanopartículas, ¿no es cierto?, fíjense la escala, son 5 nanómetros. Que son nanopartículas, pudimos determinar que estaban compuestas de terbio, ¿no es cierto?, y azufre, ¿no es cierto? Esta microscopía, obviamente, lamentablemente no la podemos hacer acá, lo hicimos en Canadá. Y logramos determinar además que tenían un quantum yield, un rendimiento cuántico de 28%, que una biosíntesis con las nanopartículas biológicas es una locura. Generalmente nosotros tenemos 15, cuando son muy buenas, el 10%, esto era 28%. Seguimos estudiando esto y dopamos esas nanopartículas con otro metal, con gadolinio y con itrio, con dos metales raros, y lo que logramos es llegar a rendimientos cuánticos cerca del 60% y del 41%. ¿Ya? Que esto es descabellado, es fantástico. Lo estamos estudiando. Y acá hay una imagen que es maravillosa. Ese cartoon, donde tenemos el azufre cubierto por litio, en el microscopio electrónico se ve así. Maravilloso. ¿Sí? Bueno, y con ese conocimiento después obviamente nos saltamos y hemos logrado hacer nanopartículas ya casi todos los metales raros. Acá les muestro en general de herbio, de terbio, ¿no es cierto?, de itrio, etcétera, etcétera. No hemos publicado estos papers, pero esto es básicamente lo que tenemos, hacia dónde vamos. Y hemos desarrollado este conocimiento, que obviamente lo publicamos, ¿no es cierto?, en una revista muy buena, y también lo publicamos en una revista buena microbiológica, ¿no es cierto?, en relación a esto de los metales. Con toda esta investigación básica que les he comentado, ¿no es cierto?, ¿qué hemos logrado en términos de innovación? Hemos hecho muchas patentes, o solicitudes de patente, y un par de ellas concedidas. Hemos conseguido varios fondos, tenemos hartos FONDEF, Corfund, y conexiones con la empresa, pero lamentablemente con esta investigación hemos logrado avanzar de manera concreta en hacer innovación. ¿Ya? O sea, por lo tanto, en este aspecto no ha funcionado. A pesar de que tenemos patente y probablemente para algunas personas o para algunas instituciones sean métricas súper buenas, para nosotros la verdad es que eso no es lo que nosotros buscamos con hacer innovación. Sin embargo, como vemos acá, ganamos desde luego un montón de experiencia y decidimos replantear esta investigación para tratar de enfocarle y de verdad contribuir desde la universidad, donde está alojado todo esto, para hacer innovación. Y lo que definimos un concepto que espero que escuchen ustedes más adelante, que estamos que tenemos que mandar la palabra, soon as possible, que es este concepto de nanoprobiótica. Y básicamente es una bacteria donde le metemos una bacteria probiótica donde le ponemos nuestros nanomateriales. ¿Qué logramos con eso? Como nosotros tenemos una plataforma y podemos manejar a placer qué tipo de nanomaterial tiene, el tamaño, la composición, la forma, todo desde una célula. Si esto ahora lo hacemos con probióticos de todo tipo, no solo humanos, con bacterias probióticas, nosotros podemos hacer que esas bacterias probióticas vayan cargadas con minerales y estos minerales se liberen controladamente, ¿no es cierto? Sean más tolerantes a alguna condición y se vayan liberando controladamente. Esto tiene aplicaciones que ya estamos desarrollando en humanos, en agricultura, en pollos, en cerdo y probablemente muchas, muchas más. Hasta el minuto esto es solo idea, lo que estoy contando, y dijimos que no vamos a pipetear nada hasta que nos validemos comercialmente. Entonces lo que hicimos fue hacer todos los cálculos comerciales básicamente del mercado, hablar con los potenciales clientes para ver si hay una necesidad de verdad. Mira, si nosotros hacemos esto, usted nos lo compra, ¿le serviría de algo? Y hablamos con el cliente antes de hacer nuestra investigación. ¿Sí? Y determinamos todo lo necesario para que esto pueda llegar al mercado. Y una vez que tuvimos todo eso, con un check, empezamos a orientar la investigación, buscar los microorganismos, verlas, determinar qué nanomateriales vamos a utilizar, y estamos como se llama, en la etapa de desarrollo de la mano con las empresas de estos proyectos y de este concepto de nanoprobióticos. ¿Sí? Yo quiero dar como resumen de esta parte, y que sea mi mensaje, ser innovación. En general los investigadores lo que hacemos es acomodamos la investigación que hemos hecho toda la vida y que estamos enamorados, creemos que es la mejor del mundo, para tratar de resolver un problema. El sistema no funciona así. Tú tienes que saber el problema desde el principio y hacer investigación para resolver ese problema y sobre eso construir. Y para saber el problema tienes que hablar con el cliente, hablar con la empresa, hablar con la gente que va a pagar por eso y que va a estar interesada en eso. De otro modo, es muy difícil que funcione. ¿Sí? Deben haber casos, yo no los conozco, pero es muy difícil. Y lo último que les quiero comentar es de la parte de innovación que sí hacemos y que afortunadamente ha andado, y es esta empresa que formamos, que se llama P-Human Innovation, que es una empresa científica y tecnológica que desarrolla soluciones sustentables en este minuto para la agricultura, pero en realidad a nosotros nos interesa para todas las áreas.
¿ya? De hecho, nos acabamos de ganar un premio importante con un producto que vamos a sacar en Europa para la salud oral, no para ver. Urban, el nuevo boom significa soñar principalmente. Y lo que queríamos demostrar con este número, con este nombre, perdón, es nuestro sueño de hacer innovación. Y con esta mezcla de mambo boom y inglés, porque creemos que la ciencia desde Chile puede ser y puede ser un impacto al mundo, ¿no es cierto? Y queríamos reflejarlo a través de este nombre, ¿no es cierto? Que es una mezcla. La ciencia obviamente la hacemos en inglés, ¿no es cierto? Pero la base de todo esto viene desde acá de Chile y por eso quisimos ponerlas. Bueno, el año pasado fuimos elegidos la startup del año, ¿no es cierto? Tenemos con mucho orgullo. Y lo que hicimos acá, tenemos en la portafolio como 20 ideas de proyectos de investigación, de innovación, no de investigación, de que queremos hacer productos. Y cuando decidimos cómo abordarlo, dijimos, ¿cuál es el problema más importante que vamos a abordar? Y en la agricultura, el problema más relevante que existe, o los problemas más relevantes que existen a nivel mundial, son las heladas y la sequía. En las heladas se pierden cerca de 20 billones de dólares al año por heladas. Y en términos de la sequía, cerca de 13 billones por sequía. Estas dos cosas están creciendo y están cada vez más difíciles de predecir por los efectos del cambio climático. ¿Sí? Por lo tanto, aquí había un problema gigante. Y si mirábamos ese problema en términos comerciales, el mercado para la crop protection, que no solo estos dos, sino que toda la protección es de plantas de 43 billones, para la frost protection, solo para las heladas, es de 2,4 billones, ¿sí? Y en el caso del uso de bioestimulantes, si uno quisiera dar una respuesta con bacterias a esto, es de cerca de 120 millones. Pero lo más interesante es que esto está creciendo con una tasa anual cercana al 7%, lo que te dice que este mercado va hacia arriba brutalmente. Por lo tanto, un lugar donde uno puede, hay espacio para hacer. Y si uno mira cuáles son las alternativas que hay para proteger esto, hay muy pocas biológicas. Realmente son máquinas o cosas tipo, otras cosas no biológicas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en Peuman entonces? Lo mismo que les comentaba previamente, desarrollamos tecnología única del mundo en base a bacterias de mente extremos, pero con nanotecnología. Nosotros acá no nos quedamos solo con las bacterias, porque no es suficiente, no nos dan para básicamente hacer proyectos diferenciadores y que alguien vaya a comprar. Nosotros lo que hacemos es una mezcla entre bacterias únicas y distintos nanomateriales, pero no que las bacterias los sinteticen, sino que hacemos una sinergia entre incorporar estos mecanismos que dependan de nanomateriales y de bacterias para hacer un producto que sea efectivo y sea muy difícil de conseguir. Hasta el minuto tenemos dos productos, una antihelada que se llama CryoProtect, y un producto para la sequía que se llama Nanoforte, ¿no es cierto? Ambos, o bueno, en el caso de Bioprotect, tienen un 100% de protección de los cultivos hasta menos 4 grados por 12 horas. Esto es lo que hemos visto en ensayos de campo, ¿no es cierto? Aumenta, y esta fue una gran sorpresa, encontramos que aumenta cerca de un 10 o un 20% la producción de distintos cultivos, lo cual es maravilloso, ¿no es cierto? Es 100% orgánico, y una cosa que determinamos el año pasado es que disminuye la huella de carbono de los agricultores brutalmente en relación a todas las alternativas que utilizan ahora. ¿Ya? En el caso de Nanoforte, permite utilizar un 40% menos de agua, aumenta cerca de un 15% la producción y además la calidad de la fruta, que es súper relevante, por ejemplo, para los cereceros ahora, después del descalabro que hubo el año pasado, lo que se busca ahora es que aumente la calidad y el calibre de la fruta, esto y obviamente 100% orgánico. Estos son los únicos productos microbiológicos en el mercado mundial que han sido especialmente diseñados para resolver estos problemas. Lo otro, hay algunos que se venden para esto o que no son de microorganismos o que son bioestimulantes generales que sirven para cualquier estrés abiótico. Esto lo hicimos en el laboratorio, lo diseñamos para que fueran específicamente para resolver estos problemas. Con la atracción que hemos tenido, esto es más comercial, pero para que se den una idea, partimos vendiendo en el año 2022, pero solo para hacer pruebas. ¿Sí? Y al año 2024, en el año 2024 logramos vender nuestro primer $1.000.000, como dice la canción. ¿Sí? Casi llegamos a $1.000.000 y ahora tenemos proyectado para este año aumentar significativamente. En hectáreas, hasta el año 2024 logramos proteger 2.000 hectáreas. Esto es súper relevante porque son 2.000 hectáreas de agricultores que no se les quemaron los cultivos. ¿Ya? Para nosotros, y para mí como investigador que inventé todo esto, es súper valioso cuando hablamos con los agricultores y vemos que lo que inventamos los protege, les sirve, que la ciencia que hicimos en el laboratorio y que nació acá, les ayuda y les resuelve un problema o lo protege tan fuertemente o de algo tan fuerte como podría ser la helada.
Partimos nosotros en 2 o 3 cultivos en el año 2022. El año pasado llegamos a 14 cultivos, donde ya lo están comprando y lo están usando el producto. Este año nuestra meta es llegar a 20. Y lo más interesante, que esto es muy difícil conseguir en la agricultura, tenemos una retención de clientes cercana al 90%. ¿Qué significa esto? Que el 90% de los clientes que prueban el producto, al otro año lo vuelven a comprar. No hay producto en la agricultura, hasta donde sabemos nosotros, que tenga esto. Entrar en la agricultura es súper complicado, y que no nos creen. Si tú le dices que soy chileno, no te creen. ¿Ya? Es súper complicado, porque la agricultura es muy conservador, sabe hacer sus cosas a su manera, por lo tanto es muy difícil. Nosotros, este número ha sido clave para tener este crecimiento, porque los resultados que se han obtenido han sido muy buenos. Bueno, tenemos oficinas en este minuto en Chile, en Perú, y acabamos de abrir la oficina en Francia. ¿Sí? Hemos desarrollado acá ensayos de campo en Argentina, que terminamos recién, en Canadá, en Costa Rica, en Chile, ¿no es cierto? Y estamos empezando a hacer ensayos en Francia, ahora en Turquía vamos a hacer. Hemos recibido distintos premios de distintos lugares por la tecnología, ¿no es cierto? En Chile, en Francia, en Estados Unidos, en España. Hemos mostrado harto y con una tecnología única, afortunadamente ha sido muy reconocida. El equipo que desarrolló esto somos 2 fundadores, o sea, 3 fundadores, perdón, ¿no es cierto? Yo y Denis Bravo, ¿no es cierto? Y Enzo Galiani, que era un estudiante, él hizo la tesis conmigo cuando empezamos con esta historia, ¿ya? Y él se atrevió y se embarcó desde el principio en desarrollar cosas con nosotros y desarrollamos, ¿no? Que nos avala y que se muestra muy bien cuando vamos a hablar con inversionistas y con distinta gente del ámbito más comercial. Por ejemplo, que nosotros tenemos más de 100 publicaciones en el área científica. Con esto, y eso es un guiño para nosotros los investigadores, porque eso se ve muy bien, ¿no es cierto? Se ve muy bien. Tenemos premios, desde luego, experiencias y lo otro que nos diferencia un montón, 6 especies nuevas de bacterias descritas. Cuando nosotros vamos a hablar con un inversionista con alguien, mira, esta bacteria tiene el nombre de mi hijo, o tiene el nombre de mi hija, porque es una bacteria nueva, nosotros lo descubrimos. Eso te da un guiño o un beneficio, una diferenciación súper relevante. Este es nuestro equipo en este minuto, ya después de estos 4 años. En Chile, este es nuestro equipo donde tenemos agricultores, un montón de investigadores. Seguimos con ese espíritu, tenemos un laboratorio con investigadores. Tenemos la Alejandra que es encargada, ¿no es cierto?, de toda la parte de marketing y publicidad, gente que nos ayuda con la administración, con las finanzas, ¿no es cierto?, y otros investigadores en Chile. En Europa, este es nuestro equipo que está creciendo, nos vamos a adjudicar también un grande en Francia que nos va a permitir contratar más gente. Tenemos gente comercial, ¿no es cierto?, que investigadores también. Y estos son el advisory board, la gente que nos asesora, que tienen experiencia en todo esto, porque esto es claro. Esta gente nos ayuda y nos dice, mira, nos ayuda con las decisiones que tenemos que tomar, porque ellos son del área de los negocios y desde luego nosotros como científicos no tenemos idea. Finalmente, esto es lo que nosotros soñamos con Perón. Nosotros en Perón creamos soluciones sostenibles con identidad desde la ciencia, pero desde Chile para el mundo. Esa es nuestra idea. Eso con esto nosotros vamos a todo el mundo a contar este relato, esta historia. Esto es lo que queremos. Y por eso nuestra oficina está al frente de la moneda, al frente de la bandera, porque nosotros traemos, cuando viene gente de afuera a visitarnos, nosotros los llevamos a este lugar porque con mucho orgullo les mostramos que la ciencia que hacemos, la hacemos acá y nació directamente. Y eso es lo que les quería contar. Ahora me hago los agradecimientos, pero ya oye, que bus de ¿no? Felicitaciones por todo lo que han hecho, un trabajo estable, ¿cierto? Bien pionero, sí, de bien. Se abre las preguntas, profesor Pugas. Usted tiene seguro que tiene preguntas. Tengo varios. Pero ya, primero agradezco, profesor José, ya una investigación amplia y súper. Tengo solamente una duda del producto final, demuestra como uno frío o no de eso. ¿Y qué está estos productos? ¿Es con nanomateriales o solamente del...? Sí, tienen bacterias ¿Sí? y nanomateriales. En el caso del producto para el frío, ¿Sí? tiene unas bacterias que trajimos de la Antártica, ¿Sí? pero además nosotros le ponemos un nanobiopolímero, un polímero a tamaño nanométrico. Y eso nos ayuda porque le da un montón de ventajas, muchas ventajas a la planta, pero además funciona como un cierto grado de aislante. En el caso del producto de la sequía, es más simple, ponemos bacterias también, bueno, hay más microbiología, consorcio de bacterias, que son bacterias que hemos traído de distintos lugares y que las tuvimos que
acomodar a que funcionaran como consorcios, unas son de la Antártida, otras son del desierto, y además le agregamos algo de nanomaterial, en este caso como nanoburbujas, que nos ayudan ahí a que aumente la permeabilidad del suelo y a nutrir básicamente las bacterias que están en la rizósfera, y además nos permite disolver bien los componentes, la nanoburbuja nos ayuda a disolver los componentes de la formulación. Esa es más o menos la mezcla. Ya, sí, porque estoy curioso, porque cuando utilizar algunos de nanomateriales como nanopartículas en el uso para crecer el árbol o en agricultura, va a acumular todos los lugares, porque de nanopartículas transfiere desde el por root Bueno, from passing through, and then it will be accumulated in the fruits. So this in once it is accumulated in the fruits, once it will become commercial, then it will be toxic to the some Yeah. the nanoparticles. It's a toxic. So that's why I'm asking whether it is nanoparticles, the metal nanoparticles exactly, you're using, or it's a biopolymers, that kind of things. Yeah, that's why. Yeah, in this case, we use a biopolymer, so it's not a problem. Actually, it's like food for the bacteria, and also the plant can use this biopolymer. And in the other case, it's a gas. So nanobubble, oxygen nanobubbles, so it's not a problem. But you're right. We cannot use cadmium or copper nanoparticles in these products because they will accumulate in the root, in the fruits, and the leaves, and whatever. So it could be a problem. Ya, nosotros hablamos después porque tengo solamente uno, te muestra una core shell structure Yeah. por nanopartículas. Hay varios. Atrás. Sí, this one. ¿Cuál es la de la muestra de acá? ¿Esta? Sí. This one. It's terbium sulfide and yttrium. Okay, estoy acá. I'm a little bit surprised because all the metal nanoparticles in the 10 microscope, what we are using 10 microscope, the metal nanoparticles, it should be more intense black color, but because it's a carbon grid, might be you are using. So the carbon grid in this the area surrounding, it is similar to that. Yeah, it's true. Whether it is lutetium, it is a metal nanoparticles. It is a black. It's okay, but inside, make sure it is still what is it? TBS. Yes, TBS, right? Terbium sulfide, yeah. Terbium sulfide. Yeah. In case it is the metal nanoparticles, the cadmium, the quantum, metal nanoparticles, it should be in black color. Yeah, absolutely, yeah. But it is like a transparent, so make sure that's Yeah. This is like an example. Of course, we analyze many nanoparticles, and I agree with you that this should be darker, no? Darker inside the nanoparticle. Yeah. Most of the nanoparticles that we found are like that. Yeah, in this case, and also, of course, we determine the composition inside and outside the nanoparticle. This is like an example, like a cartoon, and also it's a beautiful picture that shows how is a core shell structure in reality. Yeah, that's the one. Yeah, I appreciate. Well, it's this kind of structure. It's very difficult to produce. Yeah. In biologically, but whether it is, am I little bit curious about? Yeah, absolutely. No, you're right. That is the metal nanoparticle in the core shell structure. It's both are in the core and then a shell also in a black color. Black, a little bit black because of the metal. The light cannot be penetrated in the fluorescent screen. So that's you're right. You're totally right. Thank you, doctor. No, te quiero felicitar. Súper lindo a lo largo de todos estos años ver cómo no, excelente, ni siquiera tengo palabras como poder decir. Muchas gracias. Lo contenta que me pone, porque también, eso también para los jóvenes es súper importante ver que se puede hacer, ¿sí? Que siendo de aquí, de Chilito, que tenemos también nuestros microbios, también lo podemos hacer, pero hay que creerse el cuento, o sea, no es que no se lo crean, pero a lo que voy yo es que
tenemos ese potencial y es súper bonito, ¿sí? Así que no, te felicito. Tengo un montón de preguntas, ¿sí? De cómo compatibilizas, que es algo como más que me pasa a mí también. ¿Cómo compatibilizas todo este tema de la ciencia dura y pura y cómo vas mezclando como para generar espacios de innovación con las bacterias? Tienes muchas cepas que, por supuesto, que son más especies, que tú las describiste taxonómicamente. ¿Cómo resguardas para que otros personajes de Estados Unidos no vengan y tomen la Afrobacter y vamos haciendo nanopartículas con tierra rara? ¿Cómo haces porque nosotros estamos como un poco Sí. seteados como científicos, Sí. entonces como carrera de caballo no funcionamos tan bien en la parte de innovación. Sí, es una buena pregunta, es complicada, es difícil, es súper difícil. Muchas veces no es un tema en un principio, hasta que tú eventualmente tengas algo que efectivamente tiene un valor. Ya. Hay muchas veces que uno cree que algo tiene valor, no sé qué, pero en realidad para el mundo y desde el punto de vista comercial no lo tiene. A todos los científicos nos pasa eso. ¿Ya? Yo, por ejemplo, bueno, esto de la biosíntesis, Sí. yo siempre lo cuento en mis clases. Nosotros, todos los papers que hemos publicado de este tema, partimos las primeras dos párrafos contando que la biosíntesis es una alternativa a la síntesis química. Mentira. Nosotros aprendimos eso que no es cierto. O sea, no es, pero después de 15 años yo te puedo decir, no es cierto. Comercialmente, nadie va a hacer biosíntesis de ningún material con bacterias, ¿no es cierto? Porque no voy a competir con lo químico. Sin embargo, a partir de esto podemos encontrar cosas nuevas que somos las que estamos buscando y eso eventualmente puede tener una salida comercial. Si tú encuentras una proteína que hace que cambie las propiedades de una nanopartícula o una biomolécula o que se hagan más fáciles, no sé. Pero para la biosíntesis en sí no ocurre. Entonces, ¿por qué te doy ese ejemplo? Porque muchas veces, claro, uno podría preocuparse, ¿no? De escribir un método de biosíntesis, lo tengo que proteger y no sé qué. Sí. No quiere. ¿Cachai? Ninguna empresa química que produzca nanomateriales está interesada en lo tuyo porque no compiten. Si tú generas algo que sí compite, probablemente hay que preocuparse. Y con estos proyectos que estamos desarrollando con la empresa, ahí sí que nosotros lo hacemos. Es muy difícil proteger los microorganismos. De hecho, es una batalla que nosotros hemos perdido. ¿Sabes qué? No. Pero nuestra estrategia es que los microorganismos por sí solos no funcionan tan bien como las formulaciones que hacemos. Entonces, las formulaciones por eso tienen nanotecnología. ¿Ya? Porque si tú le sacas la nanotecnología, esto deja funcionar en un, no sé, 80% o 70%. Entonces, las bacterias te las puede copiar cualquiera. Alguien compra el producto y puede conseguir una bacteria y quizás lo va a poder crecer, no lo sé, pero es fácil. Pero la mezcla de los nanomateriales con eso, ahí nosotros nos diferenciamos del mercado brutalmente. En términos tecnológicos, nos ponemos 3 o 4 derivadas arriba, en términos de que nos puedan copiar, también lo hacemos mucho más difícil. Siempre un gigante, si que está interesado, te lo va a copiar. ¿Ya? O te va a comprar o te lo va a copiar. Pero en etapas intermedias que lo pueden hacer es más difícil. Es un poco algo. ¿Estas nanopartículas se conocen los genes que producen estas nanopartículas? Esa es una buena pregunta. No hay un gen como yo siempre lo decía, si quiero encontrar el gen de la nanopartícula que sintetiza. No, claro, no, lo que sabemos es que es un proceso que involucra muchas rutas y yo no sé si es un proceso así muy bien orquestado por las células. O sea, como que tengo como un clúster de distintos genes que, no, me da la sensación a mí que son distintas como metabolismos, distintas enzimas que contribuyen a esto, pero en realidad no lo sabemos. O sea, hemos estudiado mucho y el mecanismo, nosotros seguimos planteando en el review que vamos a publicar ahora, terminamos diciendo que el mecanismo todavía nos quedan 15 años para estudiar, pero lo sabemos, no lo conocemos. ¿Verdad? 15 años usted trabaja. 15. Todos son 15 años, sí. ¿Paulina? Hola. Me agradezco la presentación, muy buenas como todas las líneas que tiene. Y en realidad yo vino súper interesada en lo último que conversó. En este producto que tienes tú para las heladas. Yo, como que me sentí súper mal. ¿En serio? Sí, porque yo desde 2015 trabajé en mi tesis de doctorado, Misael me encontró una idea que era también exactamente lo mismo. Un producto en base a microorganismos para la helada. Mis microorganismos sí son desde la cordillera de los Andes. Son pseudómonas también y tienen un montón de actividades, han trabajado en diversos proyectos internos, 2 proyectos internos con Misael, un Ponder View que me gané con esta tesis.
y jamás he logrado un 100% como lo que usted está. De protección. Claro, pero en mi caso yo solo he probado las bacterias. Y creo que usted lo acaba de decir también que ese nanobiopolímero que ustedes incorporan le dan como el 80% como de más como mejoría al producto. Claro. Entonces, en este caso, que este tiene ese de Bioprotect, Sí, Bioprotect. tiene los pseudomonas permanentes, más estos nanobiopolímeros. Estos nanobiopolímeros son para recordar la bacteria, para darle mejoría a esta protección contra las heladas, o qué. Los nanobiopolímeros protegen a la planta y a la bacteria, pero principalmente a la planta que usamos en la formulación. ¿Ya? Estos nanobiopolímeros son como un aislante, ¿no es cierto?, que permite que la planta, cuando de hecho lo que hacen es bajan el punto de congelamiento, ¿ya? Bueno, sí, bajan el punto de congelamiento, básicamente. Entonces, tú a si la temperatura llega a cero, no se congela básicamente la superficie de la planta. Y eso sumado a todos los mecanismos que tienen las bacterias. Estas bacterias, que eso es súper interesante, tienen un montón de actividades, pero no son las clásicas, ¿ya? Bueno, yo siempre lo grafico a este modo, ¿no? Obviamente esto no lo hemos publicado, pero esto, si esa bacteria nosotros la tomáramos y básicamente quisiera hacer un paper, son mecanismos totalmente nuevos los que tiene esta bacteria, aunque te van a retar por estarlo contando, pero son mecanismos totalmente nuevos los que tiene esta bacteria para interaccionar con la planta. ¿Ya? Son, desde el punto de vista científico, absolutamente distintos. ¿Ya? Absolutamente distintos para producir moléculas, algunas moléculas nuevas, pero la interacción con la planta para la protección es distinta. Y no va por lo clásico de las PGPD, las promotoras del crecimiento, con todas esas actividades que obviamente las tiene, pero eso está a todos lados. O sea, una planta que favorezca, o sea, una bacteria que favorezca el crecimiento. Pero toda la gente que conozco, que está lleno, que estudia esta planta, le digo, o sea, que estudia esta bacteria, no quiero también con eso. Yo si quiero una planta, una bacteria que promueva el crecimiento, la compro. Está lleno de productos que tienen ese tipo de bacterias. Lo que hay que buscar, a mí, mi recomendación, es alguna que tenga algo distinto, diferente. ¿Ya? Porque te va a permitir que el producto te dé efectos distintos, pero además que no te lo copie. ¿Ya? Que no te lo copie. Pero está repleto aquí y el mercado afuera de plantas, o sea, de plantas, perdón, de bacterias promotoras del crecimiento, de distintos colores, de distintas formas, está, pero absolutamente repleto. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la ciencia básica, yo lo encuentro súper interesante. Y se la encuentra, mire, me pasa mucho en los congresos, encontré una bacteria que tiene, mira, un poquito más de actividad de solubilización de fosfato, 10 unidades más que la otra. Y como descubrimiento científico es interesante, pero su approach no es científico, es comercial, porque dice, no, con esto voy a impactar el mercado, o eventualmente puede salir un producto, ni una posibilidad. Eso no lo va a lograr. Una actividad una diferencia tan sutil no va a cambiar nada. Entonces, lo que hay que buscar, a mi juicio, son cosas que sean diferenciadoras del estado del arte, diferenciadoras de los otros productos y que sean muy eficaces, básicamente, como productos. No solo de la ciencia, sino que como producto. ¿Estos nanobiopolímeros producen también bacterias o eso? Lo producen bacterias, también lo producen bacterias, estas y otras, ¿no es cierto? Y básicamente nosotros en el producto lo que tenemos que hacer es incorporar harto de estos nanobiopolímeros para que haya un efecto importante. Tienes que pensar que nuestros productos yo vendo 1 litro y eso lo diluyen en 100. Sí. Y con eso entonces tenemos que darle muy concentrado nosotros. Eso también, porque también nosotros en los proyectos que hemos trabajado, también hemos trabajado en poder sacar un producto y todo esto, pero siempre va a ser solo de las bacterias. Yo siempre pensaba que necesitaba un pichicateo. Un extra. Le ayuda también en la viabilidad, porque yo, página, el producto decía que duraba por lo menos 6 meses a temperatura como 10, digamos. Claro, claro. Duran 2 años. Nuestra última medición son 2 años. Sí. La pseudomonas esta que sacamos de la Antártica, ojo que es una especie nueva. De hecho, esta bacteria, creo que eso es un poco el asunto, se llama Pseudomonas peumanensis. Le pusimos el nombre de la empresa, de hecho, porque es una especie nueva. O sea, que sea una especie nueva significa que tiene un porcentaje importante de genes distintos. No entro más en detalle en eso, pero creo que un poco eso refleja. Y esta bacteria, ¿de dónde viene? De hecho, es un gran plus de los productos, y de hecho lo diseñamos de ese modo, es que el shelf life es muy alto. Los productos microbiológicos tienen un gran problema en general. Sí, eso no logro cómo lo mejoró.
Si tú vas, Imagino que yo te aseguro que la mayoría de los microorganismos que tú selecciones de la Antártida en condiciones particulares o de ambiente del desierto en condiciones particulares van a tolerar distintas temperaturas y distintas condiciones. ¿Ya? Lo que hay que hacer es, pues, hay que hacer la búsqueda, o sea, tomarse 2 años para poder hacer la medición. Nosotros llevamos 2 años y contando, en realidad llevamos 2 años y medio y contando, ¿ya? Pero eso es un gran plus, ¿ya? De hecho, como digo, los distribuidores y la gente a nivel comercial, aquí y afuera, lo que buscan es que tu producto dure. sí. Ya puede ser fantástico, súper bien, pucha, hacer 1000 cosas, protege 1500%, pero dura una semana. Ni una posibilidad de que este producto vaya a llegar a ninguna parte. Me dura 6 meses. Son 2 años que dura el producto. 2 años, de hecho, llevamos vendiéndolo 3 años. 3 años con el producto. Así que, y los agricultores, si no lo usan un año, lo guardan para el otro y lo guardan para el otro. Entonces, ese es un punto súper importante. Y estos microorganismos de ambientes extremos tienen esa ventaja. Tienen esa ventaja, sobre todo los de la Antártida. Bueno, si tú has trabajado con bacterias antárticas o que has trabajado con eso, sabemos que las bacterias antárticas en general no crecen a 4 grados. Si tú esa bacteria la tomas y la pones a 28 grados o 25 grados, que es fantástica. Sobrevive muy bien a esa temperatura, a baja temperatura. Pero si tú la cambias una temperatura, pues se dispara porque su temperatura óptima no es 4 en general, sobre todo las pseudomonas, sino que 20, 25, dependiendo de la. Pero tienen mecanismos de adaptación que les permiten sobrevivir sin comida, que les permiten vivir abajo con cambios de temperatura sin ningún problema. Esa es la gracia de usar, de hecho, es parte de nuestra propuesta de valor, usar microorganismos de ambiente extremo. Que para cualquier producto te va a permitir que tú lo tengas ahí almacenado y te va a durar, y tú le aseguras, mire, sabe que usted va a tener 10 elevado a 6 en 2 años más. Guillermo y después Jackie. Bueno, mi consulta va respecto al tiempo en que usted, volviendo a este crioprotector, como ejemplo, ¿cuánto tiempo le demoró desde la paciencia básica del desarrollo del producto hasta llegar a los mercados? ¿Cuánto tiempo le demoró? Eso es una buena pregunta. Mira, bueno, esta y otras bacterias, porque tenemos un pool de bacterias. Yo tengo en este minuto en mi cepario cerca de 2500 bacterias que hemos sacado de distintos ambientes, de la isla Madre de Dios, de la isla de Pascua, de la cordillera, no sé, de islas distintas de la Antártica, de la Reunión, de distintos salares, etcétera, etcétera. O sea, muchas bacterias que las tenemos estudiadas, que no solo las aislamos, sino que las seleccionamos porque hacen algo. Esas 2500 que tenemos, la mayoría están seleccionadas porque tienen algo especial. Y esa es la primera parte de la investigación. Después, básicamente, lo que viene es tratar de enfocarte, ¿no es cierto?, en determinar alguna característica que te interese. En este caso, nosotros nos demoramos específicamente en una vez que ya teníamos la bacteria, nos demoramos cerca de, yo diría, unos 8 años, más o menos, de estudio de distintos niveles, ¿no es cierto?, para poder llegar a una primera formulación que probamos en campo. Nosotros esta formulación, desde luego, la tenemos que probar, no una, sino que probamos muchas variedades de la formulación en ensayos de campo. ¿Ya? Y eso nos tomó, imagínate, esto es para heladas. O sea, tú haces un ensayo de campo y tiene que haber heladas, que tú no controlas. Eso es lo primero. ¿No es cierto? Dependiendo del cultivo, tienes una temporada por año. Por lo tanto, hace que el fenómeno, que el proceso sea súper complicado. Entonces, en resumen, nosotros hasta llegar al producto nos debemos haber tomado entre todo el research y todo el asunto, un poco más de 7 o 8 años. Ya que tú quieres hacer. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta va más por la línea de la delegación de PET. Mencionaste que habían encontrado una bacteria que lo degradaba. ¿Cuál es el género de la bacteria? Y también mencionaste de un nuevo como mecanismo de degradación. ¿Ese nuevo mecanismo está enfocado hacia la degradación de los monómeros o la primera parte, que es la degradación netamente de este? Uy, qué buena pregunta. Sí, me imagino. Creo que la bacteria que encontramos, creo que es Pseudomonas, ¿ya? Creo que una Pseudomonas veroni, ¿ya? No, todavía me equivoco, pero lo podemos revisar si tú quieres después, pero creo que es Pseudomonas veroni. No era una especie nueva, que nosotros lo primero que fue, una especie nueva. No era una especie nueva. Ahora, igual es súper interesante. Esta tiene una petasa diferente, ¿ya? Tiene una petasa que es distinta a lo que hemos visto, ¿no es cierto?, a lo que hemos encontrado principalmente.
Y a partir de eso, básicamente, esta bacteria puede usar PET como única fuente de carbono, puede degradar PET. Como te decía, con lo del PET estamos interesados, pero lo hemos enfocado mucho más y estamos explorando ahora lo del PVC, porque hemos visto que es capaz también bueno, más que sobrevivir, de utilizar el PVC, y aquí soy bien cuidadoso porque todavía estamos desarrollando los experimentos bien, utilizar el PVC como fuente de carbono y poder degradar, ¿ya? Pero estamos en esa etapa. Lo que sí sabemos, porque obviamente secuenciamos el genoma, caracterizamos las enzimas, estamos en la etapa de clonamiento de las enzimas, que no nos ha funcionado, pero estamos en esa etapa. Pero todo en términos de estructura primaria, bueno, la estructura de la proteína es una proteína distinta que utilizaría un sistema diferente de funcionamiento. ¿Y es termófica? ¿No? No. Todo esto lo hemos hecho a temperatura ambiente, a 25 grados. Y en comparación con Isionela, que es como la modelo. No lo hemos comparado todavía, me parece, no hemos hecho ensayos que se puedan comparar, no lo hemos hecho, bueno, no tenemos la cepa, pero en realidad en relación a lo que está reportado no lo hemos comparado directamente. Estamos en la primera etapa de descubrir básicamente qué es lo que hace, porque además esta bacteria, y por eso no nos hemos enfocado tanto en el PET, bueno, porque hay mucha gente que está trabajando en eso, ¿no es cierto?, sin muchas diferencias, pero esta bacteria hace otras cosas mucho más interesantes, que esas no son las que nos han quitado el sueño. Bueno, voy a decir acá en realidad si no es ni un secreto, o sea, es un secreto, pero no es tan importante. Por ejemplo, esta bacteria degrada y utiliza cloroformo como única fuente de carbono. No existen bacterias descritas para hacer eso, ni que lo toleren. De hecho, el cloroformo se usa para matar las bacterias. Entonces, esta bacteria, por un error, esto como uno de los descubrimientos más interesantes, encontramos que es capaz de utilizar cloroformo como fuente de carbono, pero además tolerar concentraciones altísimas de cloroformo. El cloroformo es un carbono y tres cloros. O sea, usar eso como fuente de carbono, que es un veneno, un cándido, un veneno así, es una locura. Estamos estudiando, con esa altura estamos metidos en eso, en esa parte. Pero esta además tienes todo otro que te. Bueno, me va a retar un montón. Oye, más preguntas de la gente que está joven. Yo te tengo dos preguntas, ¿no? Una pregunta tiene que ver, porque no hablaste harto de ciencia, pero no hablaste poco de empresa, ¿no? Y el sueño de mucha gente que sigue el doctorado de tecnología, etcétera, es justamente poder transitar hacia la creación de empresas o poder innovar, ¿cierto?, con productos y servicios al mercado. Sí, ¿cuáles crees tú que han sido las claves para que ustedes pudieran hacer este camino, que es tan complejo y que todo el mundo quiere hacer, pero que tan pocos logran? Eh, bueno, difícil pregunta. Una es que en el caso de los productos, voy a enfocar que ha sido la base para poder hacer la empresa. Afortunadamente, los productos en la mano de los clientes funcionan bien. Las tecnologías han funcionado, ¿ya? Y eso nos ha dado mucho impulso, porque obviamente en este caso, si alguien lo prueba y no le funciona, no te lo compra nunca más y tu empresa pasa como el 99% de las empresas, sobre todo las científicas tecnológicas que mueren, no la que hacen a nacer, en este caso mueren antes. Acá eso ha sido un input importante, eso nos ha ayudado muchísimo. Dos, creo que ha sido también muy útil que el nivel de la ciencia que está detrás de esto ha sido alto, muy alto, y eso nos ha permitido que no solo en Chile, y de hecho principalmente en otros países, haya obtenido muy buena repercusión o muy buena aceptación de las tecnologías. ¿Ya? Porque cuando llegamos ya conté que son bacterias nuevas, que tienen nueva tecnología, y todas las empresas que hacen tecnologías de la agricultura no están en ese nivel, están varias derivadas más abajo, de alguna manera refuerza un poco el mensaje no hay. Eso por el lado como de lo técnico. Ahora, es súper complicado y todo el equipo que participa, que es Denise, yo y Enzo, porque dos de los fundadores tenemos un laboratorio de investigación. Por lo tanto, una de las dificultades que nosotros no trabajamos el doble, trabajamos el triple de lo normal, porque tenemos dos trabajos. Entonces, eso es una complicación que nosotros quizás la hemos podido sacar adelante porque, bueno, venía mi esposa, entonces con eso nos complementamos un poco, diría yo. Claramente lo otro importante es que como startup hemos podido tener la velocidad para ir avanzando. Que un poco una de las complicaciones cuando uno tiene un spin-off pasa algo con instituciones más grandes, como la Universidad de York, en que para hacer cualquier paso se demora 6 meses, 5 meses en una firma. En este caso, como el startup tiene que ser muy rápido, y como somos poca gente y las decisiones las tomamos entre tres fundadores, podíamos avanzar muy rápido. Y nosotros que teníamos la plata nosotros para invertir en esto y no pedir inversionistas.
O sea, nosotros hicimos toda la inversión nosotros, que no fue menor en términos de plata, tiempo y de recursos, para poder avanzar esto de buena manera. ¿Sí? Y yo creo que es muy valioso un punto que quizás que no se ve tanto, pero nosotros con los inversionistas que vamos a hablar, con la gente que vamos a hablar, cuando nos paramos, sobre todo en Europa, a conversar con ellos, lo primero que han hecho es revisar tu currículum. Y cuando ven tu currículum, ellos ven tus papers. Y cuando ven que tú has publicado 80 papers, 50 papers que son tuyos, o lo que sea, que es un plus gigantesco porque saben que no te... Si tú llegas a contar una historia, mira, tengo una historia de la NASA, no sé qué, y tienes 20 papers, probablemente no te arranques. Probablemente no te arranques. Hay que pensar lo que haría uno, yo siempre pongo ese ejemplo. Uno invertiría plata en tu historia. Si tú llegas así, yo tengo 20 millones, convierto en ti, con la historia que tú me cuentas, yo reviso todo. Sí. Oye, y la otra pregunta que uno se hace, ¿no? Que dice, y tú lo remarcas, pero yo lo quiero hacer. Sé que tú te podrías ir a California, o estudiar todo eso en California. ¿Te gusta California o te vas a quedar aquí? Qué buena pregunta. Eh, es, no lo sabemos. Yo siempre me he querido hacer. Mi sueño es hacer todo desde acá. Es mi sueño hacer todo desde acá. Yo amo mi laboratorio en la universidad, me encanta hacer lo que me apasiona. ¿Ya? Así que mis planes en este momento están en eso. Están en eso. Pero este asunto en 3 años creció de una manera tan exponencial y tan gigante, y ahora los planes que se vienen ahora son mucho más amplios, que es muy probable que tengamos que irnos un rato, por lo menos, pero no a California, porque ahora no nos vamos a ir a Estados Unidos, ni locos, lo que sí lo vamos probablemente a Suiza, a Europa, no, vamos a estar algunos meses allá, porque vamos a tener la empresa, y tenemos que estar allá. Y nuestra idea de la empresa, no lo mencioné, no lo dije tan claro, pero nosotros, nuestro foco como empresa no es vender un producto o el otro producto, ese no es el foco de nosotros. Nosotros lo que queremos hacer es una empresa, y de hecho las inversiones que ya tenemos en Europa apuestan por nosotros para que vayamos a desarrollar innovación. No solo estos productos, sino que eso sea la base para que hagamos muchas. Y eso para ellos es muy llamativo, que oye, como en Europa, sobre todo, usted viene de Chile, que con suerte lo conoce, y piensa que andamos, no sé, que somos, que andamos con la pluma, no sé, y dice, bueno, ustedes desarrollaron esto, han hecho esto, han vendido, que se también es un número, o sea, ustedes publican y han vendido. Bueno, si ustedes los ponemos en un país de verdad, por decirlo de alguna manera, si lo quieren hacer esto en Chile, acá van a poder hacer. Eso mismo, entonces, vamos un poco así. Pero nuestra idea, como decía los motos, nuestra inspiración, es ciencia de Chile para el mundo. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a... en el próximo mes vamos a tener invitados de Tania Taurís de la Universidad de Río Cuarto a dar una conferencia que tiene que ver también con agricultura, muy interesante. Yo hay una pregunta. Chicos, la instancia de postdoc en su laboratorio. Pregunta Araceli Hernández. Qué buena pregunta. Que me escriba si quiere un correo, para que lo veamos. Tenemos, bueno, vino ahí, pero en mi laboratorio, en este minuto, el laboratorio tenemos, creo que no me acuerdo el número, pero 16 o 17 investigadores en el laboratorio de la universidad. Por lo tanto, estamos un poco complicados de espacio. Y de tiempo mío sobre por ser lo mismo. Pero conversamos. Ahí sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Pues ahora sí que no esto lo que. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Yeah.